Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Isaí Domínguez Guerrero, soy biólogo marino y soy miembro de la Coordinación de Divulgación de la Biodiversidad. El día de hoy les voy a hablar sobre nuestro consumo en armonía con la naturaleza, consumo responsable y sostenible, el semáforo de peces marinos que fue creado aquí en la Conagua. Como sabemos, el mundo tiene un porcentaje de agua que es cerca del 71%, que es lo que rodea toda la Tierra, tanto mares y ríos, tanto agua salada como agua dulce. El 96% se encuentra en los océanos y representa cerca del 90% de toda la biosfera. O sea, como podemos saber, prácticamente más que este planeta es de agua más que de tierra, ¿no? Y bueno, dentro de esta gran cantidad de agua y de estos mares tan enormes que tenemos, y como podemos darnos cuenta en este mapa o en este mapa mundi, que estamos viendo que la Tierra, México, nuestro continente, nuestro país está rodeado de agua prácticamente, pues bueno, es obvio que en esta gran cantidad de agua existe una gran cantidad de especies, ¿no? Y aproximadamente se sabe o se tiene una estimación de que dentro de estos mares, dentro de estos océanos, existen cerca de 10 millones de especies. Especies que podemos encontrar desde chiquititas, unicelulares, o muchos organismos unicelulares, hasta estas grandes ballenas de 30 metros de largo como la ballena azul, ¿no? Enormes. Entonces aquí podemos encontrar toda la gama de tamaños, colores y formas. Y dentro de los mares tenemos, dentro de estos sitios, 32 de los 34 grupos de animales o filas, como se le conoce, y 13 son totalmente grupos marinos. Como sabemos, el mundo está lleno de biodiversidad de plantas, animales, insectos y de una gran gama, ¿no? de organismos. Y a esto, toda esta gran biodiversidad, como se le conoce, está repartida en diferentes países. Y se tiene la estimación que cerca del 70% de las especies están distribuidas o están repartidas o se encuentran dentro de 17 países, y a estos países se les conoce como países megadiversos. Entre ellos está Alaska, Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, en lo que corresponde a la parte del continente americano. En el continente africano, pues está la República de Congo, Sudáfrica, Madagascar, Australia, ya en la parte de hacia Asia, China, India, Filipinas, Malasia, Indonesia, Nueva Guinea y Australia. Estos países forman el grupo de 17 países megadiversos, ¿ok? Y nuestro país entra dentro de estos 17 países megadiversos. Pero ojo, esto quiere decir que nada más son países, o este número aproximado de 70% de especies, está hablando solamente de especies terrestres. Grupos como reptiles, mamíferos, aves, anfibios, solamente, y de plantas, estamos hablando. De la parte marina no se toca o no se tiene la estimación de cómo estamos. Pero bueno, nuestro país está rodeado totalmente de agua casi, excepto por el norte, donde colindamos con Estados Unidos, y la parte sur, donde estamos colindando con Guatemala y Belice. Entonces, como podemos darnos cuenta, gran parte de México está rodeada de agua y nuestro territorio llega hasta donde se ve toda esta línea más oscura o esta parte más oscura que se le conoce como la zona económicamente exclusiva o la zona marítima. Esa hasta ahí corresponde. ¿Y por qué? Porque tenemos algunas islas como las Revillagigedo o algunas otras islas aquí como Banco Chinchorro que han hecho que nuestro territorio haya crecido más. Por lo tanto, tenemos más superficie marina con 3.149.920 kilómetros cuadrados contra la superficie terrestre o continental, incluyendo islas que son 1.960.467 kilómetros cuadrados, haciendo que tengamos más agua o más mar que tierra, y por lo tanto imagínense la cantidad de organismos que podemos tener. Y dentro de estos mares, dentro de todo este mar, como sabemos, porque de lado tenemos el Océano Pacífico, el Golfo de México y el Caribe mexicano, tenemos una gran diversidad de ecosistemas que van desde la zona nerítica, que son las playas, y esta zona rocosa, las zonas cuando uno se mete a nadar y encuentra y te vas metiendo al agua y apenas ahí te empieza a llegar y te sigues metiendo. Luego ya sigue la zona costera
Y a partir de ahí, que se le conoce como la plataforma continental y o declive continental, ya empieza el mar abierto y la zona pelágica, que es donde encontramos las ballenas, algunos tiburones, tiburones grandes, atunes, peces pelágicos. Entonces, tenemos una gran variedad que va desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta cerca de los 10.000 kilómetros, de los 10 kilómetros o 10.000 metros sobre el nivel del mar. Obvio, van cambiando las condiciones conforme vamos descendiendo, la luz va disminuyendo y el tipo de ecosistemas va cambiando. Entonces, los ecosistemas marinos o costeros empiezan desde las playas de arena hasta las fosas abisales que se les conocen, donde están a cerca de 10.000 metros, donde ya no hay nada de luz y ahí el sistema de vida o el tipo de vida es totalmente diferente. Entonces, de los ecosistemas que podemos encontrar, están las dunas costeras. Estas dunas que ustedes han ido ahí por Veracruz o diferentes partes, que antes de llegar a la playa está todas estas zonas como montañas de arena. Estas famosas dunas costeras son sumamente importantes porque gracias a estas es el ecotono o es el cambio entre el mar y la tierra y entonces aquí habitan diferentes especies como cangrejos, y algunas plantas también, que esto sirve también como alimento para diferentes especies de peces y otros animales que al entrar al agua o al llover, todos los nutrientes van a dar hacia la zona hacia el agua y entonces también es aprovechada por diferentes organismos. Tenemos los manglares, que son zonas sumamente importantes para las pesquerías en donde estos sitios sirven como guarderías o refugios principalmente de organismos pequeñitos o de larvas de peces o de juveniles. Gran parte de estos juveniles o larvas de peces o de también de invertebrados como cangrejos, jaivas, moluscos, viven en estas zonas de manglar, son altamente productivas estas zonas de manglar y ayudan o sirven para que las pesquerías o los peces que son consumidos o que son de una importancia comercial pues no se acaben, ¿no? Estas importancias o estos hábitats se les conoce como hábitats críticos para la fauna, para organismos marinos principalmente. Y entonces el que no haya estos sitios o el conservar estos sitios es sumamente importante porque al acabarse o al quitar estas zonas de manglar, obviamente las pesquerías van a empezar a disminuir y eso voy a hablar un poquito más adelante. Están los esteros, las lagunas costeras, que también son zonas en donde se mezclan otro tipo de ecosistemas como pastos marinos o manglares o dunas, playas rocosas, playas de arena. Entonces estas zonas también son sumamente importantes porque son zonas protegidas por barras de arena la gran mayoría. Y entonces estas zonas tienen una gran importancia para peces, para invertebrados y para aves también, como están viendo ahí unos flamencos. Entonces, todos este tipo de hábitats tienen una gran importancia. A lo largo vamos a ver esto, ¿por qué? Pero estos hábitats ayudan a que los peces se conserven y nosotros podamos seguir consumiéndolos, ¿no? Y aparte puedan seguir haciendo sus funciones ecológicas. O sea, son sitios sumamente importantes ecológicamente hablando, porque estos sitios pues dan bastante, o proveen bastantes servicios ambientales a, eh, a nosotros, ¿no? A la humanidad. Otros de los ecosistemas que podemos encontrar, pues son las playas de roca o arena, donde podemos encontrar, como les decía, invertebrados como aquel cangrejito, o también lobos marinos, elefantes marinos, focas o diferentes otros organismos que también tienen una gran, importancia ecológica dentro de todos estos ecosistemas y dentro del mar. Uno que es muy poco conocido son los pastos marinos, como estas fotografías que estamos viendo aquí, que son prácticamente, son pastos, o sea, es una planta sumergida que evolucionó de ser una planta terrestre, evolucionó poco a poco hasta convertirse o estar totalmente sumergida, pero lleva todas sus funciones biológicas tal cual como una planta, terrestre. Tiene flores, da semillas y sigue creciendo. Y aparte, pues es un hábitat, también así como los manglares, un hábitat crítico para bastantes especies de importancia comercial, como aquellos pececitos que se ven aquí, que son los periquitos. Entonces, aquí podemos encontrar algunos manatís y tiburones y algunas otras especies que también nos pueden ayudar bastante a regular algunos sistemas ecológicamente hablando, o estas zonas también, al igual que los manglares, sirven como guarderías
para diferentes especies de peces invertebrados, eh, de peces invertebrados que son utilizados comercialmente. Otro de esos ecosistemas muy famosos y que la gran mayoría conocemos son los arrecifes, tanto arrecifes rocosos como arrecifes coralinos, ¿no? Entonces, estos hábitats, a lo mismo que pastos marinos, manglares, nos ayudan a ser hábitats críticos, que aquí muchos de las especies juveniles que viven que estuvieron un tiempo de larva o juvenil en los manglares y en los pastos marinos, ahora migran a los arrecifes ya como adultos a reproducirse y a terminar su ciclo de vida. Y aquí es principalmente donde a veces son capturados ya de una talla adulta, pero estos sitios también al verse amenazados o desaparecer, pues obvio, las pesquerías o otro tipo de fauna que es de importancia comercial va a empezarse a verse amenazada. Entonces, son sitios, como conocemos, son hábitats críticos, como sabemos, ya que muchas especies, tanto peces, invertebrados, tortugas, aves y todo esto, comen, llevan aquí a cabo o gran parte de su vida o sus procesos biológicos y es necesario la conservación de estos ecosistemas. Otros ecosistemas que este es muy poco conocido son los bosques de macroalgas o los bosques de Kelp, que prácticamente los encontramos en la península de Baja California, del lado del Pacífico. Estos bosques son de aguas frías, son aguas en donde ya las empezamos a encontrar de 10 grados hacia 18, 15 grados. Entonces, son algas que crecen muy rápido. Son algas que pueden tener una longitud o una altura de 30 metros de alto. Viven y hacen todo un ecosistema, especialmente como esto que se le conoce como bosques de kelp, en donde también tienen una gran importancia, así como los pastos marinos, como los arrecifes de coral, como los bosques de manglares, tienen una gran importancia, tanto ecológica como comercial. Entonces, el conservar este tipo de ecosistemas es esencial para que nuestro estilo de vida siga siendo apto, ¿no? Ya que nosotros salir quitando o al ir eliminando este tipo de ecosistemas, pues nos estamos prácticamente, como podemos decir, echando la soga al cuello. Otro de los ecosistemas que les había comentado hace un rato pues, son estos ecosistemas abisales o fosas abisales, en donde prácticamente aquí ya no hay nada de luz. Hay algunos sitios que tienen ventilas hidrotermales, como esta que se ve aquí, en donde está saliendo diferentes químicos, sulfuros, y los organismos que viven en esta zona prácticamente se alimentan de el desecho de estas ventilas hidrotermales. Entonces, en su proceso, aquí ya no existe una fotosíntesis como tal, ya no hay organismos que se alimenten del sol o que necesiten el sol para sobrevivir. Aquí prácticamente lo que necesitan es este tipo de sustancias químicas que están saliendo de estas ventilas y lo que hacen es aprovechar los químicos, los nutrientes que puedan salir de esas ventilas y pueden vivir aquí. Y por último tenemos la zona pelágica, que es donde encontramos a la gran mayoría de tiburones, delfines, ballenas, animales de gran tamaño, peces, cardúmenes de peces enormes como atunes, jureles, que les encanta estar nadando de forma muy rápida y persiguiéndose, las mantarrayas, que a veces aunque se acerquen también a la parte costera, pero la gran mayoría vive en esta zona pelágica o alta mar, como a muchos le conocemos. Entonces, podemos darnos cuenta que México tiene una gran variedad de ecosistemas marinos, ¿ok? El único que no prácticamente tenemos todos, excepto los ecosistemas donde puede haber hielo. Pero si nos podemos dar cuenta, tenemos una gran variedad de ecosistemas marinos en donde existe una gran variedad de especies o de grupos de especies. Y aquí podemos ver en esta gráfica de Pi cómo está representado la fauna marina y sus diferentes grupos y la cantidad de organismos que pueden ser, ¿no? Como algas, que se encuentran en este lado, esponjas, que tenemos un poco representantes, nidarios, que son todo el grupo de corales, anémonas, medusas, que es pequeño, gusanos planos, también es muy pequeño, poliquetos, que son los que les conocemos como gusanos de fuego, anélidos. Estos poliquetos, vean la gran cantidad.
Es enorme el grupo de poliquetos que podemos tener en todo el país. Moluscos, también tenemos una gran representatividad. Crustáceos, peces, que ahorita vamos a seguir hablando un poco más de peces, que es el tema que me dedico. Reptiles, aves y mamíferos con pequeños grupos. Pero con esto podemos darnos una idea de la cantidad de organismos, principalmente invertebrados, que son los que dominan los mares. Y bueno, como les comenté hace un rato, los peces es el grupo que vamos a hablar un poquito más a detalle el día de hoy y cómo estos tienen una gran importancia para nosotros, principalmente comercial. ¿A quién no le gusta un pez zarandeado? ¿A quién no le gusta un pescado a la talla? A todos. La verdad es que sí. Pero bueno, en el mundo tenemos una gran variedad de peces. Los peces es el grupo más diverso de todos los vertebrados. O sea, ¿a qué me refiero a esto? Que tienen vértebras como reptiles, anfibios, aves, mamíferos. Está el grupo también de los peces y los peces tienen el grupo más variado de formas y de especies. Tenemos o conocemos cerca de 30.000 especies a lo largo de todo el mundo o en todo el mundo, tanto acuícolas o sea, dulce acuícolas, me refiero a que son peces de agua dulce, como marinos. Entonces aquí tenemos más o menos una tablita en donde estoy poniendo o donde comparo los diferentes grupos que les acabo de decir de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, teniendo peces cerca de 30.000 especies en todo el mundo, mamíferos cerca de 5.400, aves cerca de 10.000, reptiles cerca de 9.000, anfibios 7.000 especies en el mundo y cómo está representado. Y en México, pero vean la gran cantidad de especies de peces que tenemos en todo el mundo. Y en México, más o menos por ahí se lleva la misma tendencia. En México tenemos, de mamíferos tenemos 564, el 10%, con 28% endémicas. De aves tenemos 1.150 especies conocidas aproximadamente, siendo el 11%, 18 especies endémicas con 202 especies. Reptiles, 864, 9% en el mundo. Tenemos el 9% de reptiles en el mundo, 57 de ellos son endémicos con 493 especies de reptiles. Anfibios, tenemos 376 en México, siendo el 5% de todo el mundo y 67 de ellos son endémicos con 252 especies endémicas. De peces se conocen cerca de 30.000 especies. En México tenemos un registro cerca de 2.800 especies, cerca del 10% lo tenemos en México, 10 de ellas son endémicas y 289 son este grupo de especies endémicas. De estas, de estas 2.800 especies, eh, 200 2.224 son marinas, 505 son totalmente dulceacuícolas y 563 se mezclan entre la parte marina y la parte dulceacuícola y estas especies pues, las podemos encontrar en la boca de los ríos cuando van desembocando al mar, muchas de estas especies entran o viven en esa zona de transición entre el agua salada y el agua dulce y entonces se les conoce como especies estuarinas y de estas 563 pues son las que se tienen registradas. Dentro del grupo de los peces están los más primitivos, que son lampreas y mixinos, que son como estos. Los encontramos en los ríos o en el fondo de los mares y prácticamente comen carroña. De estos en el mundo se conocen 108 especies de mixinos, 16 en México. Están los tiburones y rayas, que son de los más famosos, ya que son peces cartilaginosos, por eso están este grupo o estos tres grupos que son tiburones, rayas y mantarrayas y quimeras, son peces cartilaginosos, no tienen una estructura ósea como tal, como nosotros, huesos sólidos, sino más bien es cartílago. Y bueno, de ellos, pues se conocen 950 especies en todo el mundo y 200 en México. Y por último están los peces óseos, que ya tienen hueso como tal, y es donde se encuentra la gran mayoría de diversidad de formas, tamaños, colores, sabores, este, y todo, con 26.800 especies en todo el mundo y 2.482 en México. Y bueno, ¿qué está pasando? Pues a todos nos gustaría ver un
ecosistema o un mar lleno de cardúmenes de peces de estas formas, donde estén nadando por todos lados, donde encontremos abundancia por todos lados de peces, pero la gran realidad, solamente estas zonas que estamos viendo aquí ya quedan muy contadas en todo el mundo. En México es lo mismo, la gran mayoría de los paisajes marinos son estos, donde todavía hay arrecifes de coral, hay gorgonias, hay diferentes invertebrados, pero si pueden ver en la fotografía, ya casi no hay peces. O si los hay, peces muy pequeños, tallas muy chicas, la gran mayoría ausentes ya. Entonces, prácticamente se está convirtiendo este tipo de mares en jardines vacíos de nada o a veces hasta en propios cementerios, como podemos ver aquí. O sea, ¿qué diferencia hay entre la imagen que yo les acaba de pasar hace un rato, lleno de, de varios peces o un cardumen enorme de peces grandes, a este es donde nada más se podemos ver a veces un pez y peces muy chiquitos? Los grandes depredadores como este pargo están desapareciendo, como los jureles, porque pues son el principal objetivo para la gran mayoría de las pesquerías. ¿Qué está pasando? Que ecosistemas como este, como les había comentado hace un rato, este es un bosque de manglar. Si nos sumergimos, podemos ver algo así, que son las raíces de los manglares. Cuando de repente nos echamos un clavado y estamos debajo de las raíces del manglar, podemos ver la cantidad de juveniles y de peces que están alimentándose y cuidándose de diferentes depredadores, de diferentes cosas, y eso es lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Que muchos de estos sitios, que son, como les había comentado, pastos marinos, manglares, está sucediendo esto, ¿no? Se están convirtiendo en verdaderos cementerios o sitios como estos. La gran mayoría de estos sitios en las costas, la de abajo es una granja camaronícola, la de arriba es un hotel, un campo de golf, y la gran mayoría se han convertido en este tipo de sitios. Los manglares o las grandes extensiones que teníamos de manglar, pues están pasando a esto. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que las guarderías y los peces que estaban en estos sitios pues, han desaparecido. ¿Y eso que repercute? Que haya menos peces, que haya menos vida en los mares. Lo mismo está pasando con los pastos marinos y con todos los ecosistemas, la gran mayoría. Este es un ejemplo de un fondo en donde hay una gran pradera de pastos marinos y podemos aquí observar donde hay un tiburón nodriza y aquí se alimentan y aquí desovan y también esto está lleno de peces a esto, ¿no? Estos son, ya es muy común empezar a observar estas zonas donde está devastado los pastos marinos, ya no hay vida, ¿quién va a estar aquí viviendo? ¿Qué ciclos de vida pueden llevar ahí algunos organismos? Ya casi ya es nulo, por lo tanto, pues se está acabando o nos estamos acabando la vida. ¿Por qué lo estamos haciendo? Pues como les decía, ¿no? Convertir zonas de manglar en zonas de camaronícolas o zonas de manglar en hoteles y resorts. Otra de las problemáticas también que tenemos es el gran consumo excesivo que tenemos y por lo tanto cada día más la pesca necesita extraer más porque no se da abasto para vendernos esa cantidad de pescado. Y lo más triste es que todo este pescado, todo lo que consumimos o todo lo que se llega a pescar es es una mínima parte para el consumo humano. La gran mayoría de las pesquerías o las grandes pesquerías de sardina y atún van para hacer alimento para animales. Es muy triste, nos estamos sacando los mares para dar de comer a animales que también nos vamos a comer nosotros, pero es un gran desperdicio. Artes de pesca sumamente destructivos como este es una de las razones por las cuales también los mares se están viendo gravemente afectados. Este es un arte de pesca que se le conoce como arte de arrastre, en donde estas redes están arando prácticamente el fondo marino y tienen unas compuertas que van haciendo que todo entre. Entonces van como unas quillas donde van haciendo que todo vaya entrando y vaya cayendo a esta red. Y como podemos ver aquí al fondo, esto va quedando totalmente arado, en donde si había coral, había organismos que ni siquiera nos vamos a consumir, había lo que fuera a su paso, lo arrasó
fue pescado y fue desechado muerto porque obvio al estarse moviendo y estarse, el ir y luego sacarlo, porque estas este tipo de embarcaciones pescan a grandes profundidades, los organismos no están acostumbrados a subir en la columna de agua, entonces a subir, pues tienen un problema fisiológico y los revientan, mueren. Entonces, este tipo de prácticas se siguen haciendo, están prohibidas, pero las siguen haciendo, los gobiernos lo siguen permitiendo y pues, por desgracia, esto está ocurriendo en los mares. Hay kilómetros y kilómetros de mar profundo arado como tal, en donde pues ya son zonas muertas prácticamente. Otra de las grandes problemáticas, pues, es el exceso, bueno, como les decía, el exceso de pesquerías, el exceso de extracción, el exceso de consumir, pedimos y queremos comer siempre más, y el exceso de embarcaciones y de artes de pesca que, pues, ya están compitiendo, ya casi no hay peces, pero sigue habiendo más embarcaciones, sigue habiendo más permisos, sigue habiendo más de todo, y no hay una regulación como tal todavía. Existen diferentes tipos de artes de pesca, la gran mayoría todavía sigue siendo demasiado destructivos, demasiado devastadores, como estas líneas que llegamos a ver aquí, unos palangres en donde no solamente capturan, esta es una red palangrera que está hecha para capturar tiburones. Pero como podemos darnos cuenta, no solamente capturan tiburones, capturan aves, capturan delfines, capturan tortugas, los mismos redes de fondo, también lo mismo, no solamente capturan una especie, sino que también capturan lobos marinos, aves, cuando a veces hay un cardumen muy grande y estas aves marinas se clavan al agua y se sumergen por algunos metros, donde pueden encontrar una red agallera como estas y atorarse y jamás volver a salir o estas redes, como les decía, de arrastre que van llevándose todo a su paso. Por desgracia, este tipo de redes no son nada selectivas. Hay algunas, no es la excepción, o sea, no puedo decir que todas las redes son malas. Hay algunas que se han ido trabajando con ayuda de investigadores y se han ido haciendo selectivas, entonces ya tienen excluidores de tortugas o de delfines, o hay un haz de malla más chiquito para que no capture cierto tamaño o ciertas especies. Entonces ya se les conoce como redes selectivas, pero sigue habiendo no selectivas. Por desgracia, la gran mayoría sigue siendo no selectiva. ¿Ok? Y bueno, ¿qué está pasando con todo esto, con este exceso de consumo, con este exceso de extracción? Pues bueno, cosas así, ¿no? Yo me acuerdo cuando antes iba a campo y hablaba con algunos pescadores, siempre me decían, no, pues aquí enfrente del pueblo donde estoy, estaba lleno de vida, peces grandes, entonces siempre era lo que nos contaban los abuelos, todo estaba súper grande, todo estaba súper bonito, lleno de vida, sacábamos toneladas o no teníamos ni siquiera que irnos tan lejos para sacar cantidades de peces. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, lo que nos contaban o lo que veían nuestros padres, uno que otro pez grande, peces más pequeños, ya casi nada de fauna, zonas ya más muertas y lo que ahora vemos, ¿no? Sitios prácticamente degradados, sitios con peces muy pequeños, otro tipo ya de especies como erizos, que son animales oportunistas, que al no haber depredadores, porque muchos peces comen diferentes invertebrados como estrellas o erizos del mar o diferentes o otros organismos, se vuelven plaga. Entonces, los mares están cambiando por una extracción excesiva que estamos nosotros teniendo. Este, ok, pues tú la arreglas aquí, no me le pegas. Deja, ya va a terminar. Y bueno, dentro de este grupo de peces, ¿qué tenemos? De los 2.800 especies de peces, cerca de estos 2.263 se conocen como peces que son, de estas 2.263 son totalmente marinas, algunas dulceacuícolas y como les había dicho, había otras intermedias, ¿no? Que eran estuarinas. Pero entre estas se conocen algunas especies que son comerciales, 500 aproximadamente. Y también han entrado al mercado pues algunas 27 que son importadas. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Se está pescando más, está habiendo menos peces a lo largo de todo esto. Y bueno,
estimaciones de diferentes organizaciones, principalmente como la WWF o INAPESCA o diferentes instituciones, las poblaciones de peces han ido en declive o han ido disminuyendo totalmente, en donde se dice que si seguimos con esta tendencia, no vamos a quedar sin peces en los últimos años. Y bueno, estudios que se tienen eh, que se han ido realizando, solamente ahorita ya nos queda un 10% con un potencial que está sano, que está en desarrollo. El 70% de estas pesquerías están en un máximo aprovechamiento. Quiere decir que si aumentamos la cantidad de pesca de estas especies, es muy probable que estas especies colapsen y tenemos un 20% de ellas sobreexplotadas. Entonces, prácticamente no nos queda ya nada para que estemos nosotros consumiendo. Como les decía, se tienen estimaciones que para el 2040, si seguimos con esta tendencia, la gran mayoría de las poblaciones de peces habrán desaparecido en todo el mundo. ¿Cómo podemos revertir o cambiar esta situación? Pues con todos, ¿no? Con la academia, haciendo investigación para cambiar las artes de pesca que sean más amigables, eh, haciendo zonas de no pesca, con ayuda de científicos, tomar decisiones, políticos, pero principalmente nosotros como consumidores. Nosotros, al volvernos un consumidor informado, consciente, tenemos más herramientas para poder decidir qué consumir y qué no, y en qué momento. Para esto, cuando uno va al mercado o cuando uno va a algún restaurante, en algún momento tú te has puesto a pensar qué especie estás comprando, de qué lugar proviene, en dónde fue capturado, cómo fue capturada, si es mexicana o importada, qué huella ecológica tiene esta especie. Si no te lo has preguntado, pues yo te recomiendo que te lo empieces a preguntar. Es necesario que empecemos a saber de dónde viene lo que consumimos y qué consumimos. Y para esto, en Conavio se creó una página que se llama Página de Peces y Mariscos Comerciales, que es esta, ¿no? Ustedes la pueden visitar en la página de biodiversidad y ahí ustedes tienen la opción de saber qué es la pesca, acerca de este semáforo que les voy a hablar un poco, la pesca en México, estándares de sustentabilidad, el estado de aprovechamiento de las especies que se tienen, los peces comerciales en riesgo y los artes de pesca con las que están siendo pescados. Se tiene información de cerca de 402 especies de peces, 73 especies de tiburones y rayas, 66 caracoles, almejas y pulpos, 52 camarones y cangrejos, 21 estrellas de mar y erizos y de una medusa. Todos estos son especies que son comerciales y en esta página ustedes pueden tener o pueden saber la información de estas especies y cómo es su estatus para que pueda ser consumido ya sea del lado del Pacífico o sea del lado del Golfo de México. ¿Cómo? Cuando ustedes entran en la página pueden picar a esta sección que dice utiliza el semáforo de recomendaciones y ahí inmediatamente les va a desplegar esta página en donde ustedes pueden tener diferentes opciones. Pueden tener un mapa y pueden decidir en qué área pues, del Pacífico, Pacífico Norte, Pacífico Sur o Golfo de California, Golfo de México Norte, Golfo de México Sur o Caribe. Y pueden seleccionar qué tipo de grupo, ya sea pez, crustáceo, un equinodermo, este, molusco, si lo quieren, si quieren nada más saber las especies que son altamente recomendables o las especies que son que están amenazadas o las que de verdad debes de evitar. Tú puedes hacer una selección en esta página y con esto tú te puedes ir dando cuenta y te va a dar la información de si es recomendable consumirla o no. Entonces, si tú escoges, no sé, esta especie que es una cabrilla arenera, puedes saber que es altamente recomendable consumirla en el Pacífico Norte, en el Golfo de California y en el Pacífico Sur. Totalmente en todo en todo el Pacífico mexicano, la cabrilla arenera la puedes consumir sin problema de que sus poblaciones decliven. Entonces es una especie altamente recomendable. Pero también puedes caer como este abadejo, el cual está totalmente prohibido que lo comas, ya que tanto en el Golfo de México Norte como como el Golfo de México Sur no es apta para consumo y además, este pez está dentro de una norma que se llama, bueno, está dentro de la UCN como vulnerable.
está en la lista roja de la Unión para la Conservación de la Naturaleza, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, está en vulnerable, entonces quiere decir que es una especie que no debes de consumir por ningún motivo. O hay algunas otras especies que tú puedes consumir, como este róbalo blanco, que está en alerta, tanto en el Golfo de México Norte, Golfo de México Sur y Caribe, pero que tú puedes hacer un consumo responsable, preguntando si eso no es. Y existen algunas otras especies que tú también puedes alternar para que no le des, no crees tanta presión sobre estas especies. Por lo tanto, vuélvete un consumidor responsable, siempre pregunta, hazte estas preguntas antes de consumir. Entonces, cuando necesiten, pueden consultar esta página o no olviden de consultarla antes de ir a la playa o antes de consumir algún marisco. Gracias. No lo voy a hacer.